Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas con todos. Quien les saluda es el ingeniero César Escorza de la empresa TIP Engineering y vamos a continuar con los videos tutoriales que venimos realizando. Entonces en este momento pues ya este es el video número 2. El anterior fue pues la parte introductoria y el plan que nosotros teníamos para empezar con este proyecto nuevo, ¿no? Entonces ahora pues veremos una visión integral de lo que vienen a ser las telecomunicaciones. Bueno, las telecomunicaciones pues, si nosotros empezamos a indagar, tiene que ver necesariamente con dos términos, los cuales son compartir, en este caso información, y distancia. Porque si estaríamos en el mismo ambiente, algo muy cercano, dos personas pueden compartir información, por ejemplo, simplemente con su voz. Eso es una comunicación, pero para que sea una telecomunicación tiene que haber una interfaz intermedia y una distancia por la cual se hace uso de esa interfaz o solución, como se quiera llamar. Las telecomunicaciones, pues, si nosotros empezamos a hacer memoria de todo lo que se ha venido desarrollando y desde que empezaron, pues creo que el hito que ha marcado de repente pues el inicio, ¿no? Sería pues la telegrafía. Con la telegrafía pues empezó a enviar impulsos eléctricos a través de una determinada codificación a largas distancias, donde se podían pues transmitir mensajes cortos, ¿no? La telefonía analógica que empezó en más o menos en los años 1877. Con la telefonía ya siguiendo para los años 1920 aproximadamente, pues aparece el radio para los sistemas de radiodifusión. Entonces ya había pues un locutor hablando en un tipo de comunicación llamado half duplex, que es unidireccional. Una persona transmite y los demás solamente pues están escuchando o recepcionando esa señal. Ya nace la radiodifusión. Continuamos y sigue avanzando la tecnología pues y nace la TV. La TV también cumple, es un arreglo especial de radiodifusión, donde pues hay señales de video, hay señales de voz. Entonces claro que el proceso de esa información en ese entonces todavía analógica, ese procesamiento de información pues era más robusto en comparación a la radio, ¿no? Sin embargo no deja de ser un sistema de radiodifusión. Se sigue avanzando, se sigue continuando con los desarrollos tecnológicos y aparece un hito que marcaría de repente los principios que harían funcionar a la posterior tecnología de telefonía móvil, que es pues la telefonía móvil incorporada en los vehículos. Como en este entonces ya había que hacer pues una comunicación inalámbrica, los diseños por celdas por donde transcurrían los vehículos en las ciudades de mayor demanda comercial, es que se empezó a tener este tipo de teléfonos. Los autos tenían estos teléfonos incorporados y eso dio pie a que el teléfono se reduzca, porque en ese entonces esas radios pesaban cerca de 60-80 kilogramos incluidos en el carro, ¿no? Bueno, el vehículo lo podía mover, pero si uno quería un teléfono móvil realmente, un celular, pues había que seguir avanzando, ¿no? Pero esta iniciativa fue la que marcó un hito importante para ver la necesidad de ese desarrollo. Aparecen las primeras computadoras que ya tenían pues requerimientos y hacían usos de tecnologías de conmutación de paquetes a baja velocidad. Los videotextos, textos que se podían mandar de manera rápida entre computadora y computadora. Ya los sistemas de comunicaciones móviles empezaron a nacer. La TV a colores y la radio de alta definición. Como les venía diciendo, el telégrafo ha seguido su trascendencia por mucho más tiempo, ¿no? Luego pues aparece, si nos damos cuenta, más o menos en los años 90, con el nacimiento en aproximadamente del año 85, es que empieza a surgir y a tomar más nombre ya para los 90 lo que viene a ser Microsoft y Windows, ¿no? Entonces se puede ver pues que la integración electrónica de los componentes ya permiten hacer unas PCs con mayores prestaciones y por ende también el desarrollo de los protocolos de conmutación de paquetes eran de más velocidad y la telefonía móvil estaba más desarrollada y empiezan a hacer ya también el tema del CDMA
para la tecnología 1G, ¿no? De esta tecnología después empiezan a nacer luego la 2G, que es la GSM, la llamada 2.5G, que es el GPRS. Luego continúa pues el 3G, el 4G. Acá en Perú aproximadamente en el fin del año 2013 con el año 2014 es que se hizo el mejor despliegue del 4G LTE. Para hoy en día nosotros tenemos ya lo que es conocido como 4.5G con Carrier Aggregation. Entiendo yo, por lo que he visto en campo también, que ya las BTS a nivel de equipo banda base ya se encuentran preparadas para el inicio de la red 5G. Entonces pues creo que es una de las tecnologías que más ha avanzado en corto tiempo, la tecnología de telefonía móvil, inclusive incorporando ya pues el servicio de internet, ¿no? En esto. Entonces a raíz ya de los años 2000 pues los servicios multimedia, lo que implica pues servicios en línea, servicios interactivos, servicios de difusión, son los que se vienen desarrollando, ¿no? Vemos que hoy tenemos acceso a plataformas como la que estamos trabajando, acceso a Netflix con distintas aplicaciones para ver videos, videoconferencias prácticamente ya en tiempo real. Y bueno, los requerimientos que tenemos hoy en día para cubrir con telecomunicaciones, pues hacia este 2020 lo que viene aumentando es pues la demanda, ¿no? Cada vez son más demandantes, entonces se viene optimizando los recursos existentes para poder cubrir la demanda de los clientes. Bueno, en las tecnologías actuales pues el hecho de poder tener tasas de transmisión tan elevadas para mandar información en tiempo real, información bastante pesada, entonces implica la digitalización de las telecomunicaciones. Tenemos las telecomunicaciones digitalizadas, sin embargo no deja de cumplir un diagrama de bloques que siempre va a tener un sistema de telecomunicaciones, que empieza como una fuente de información. Pues esta fuente de información emite un mensaje. Este mensaje tiene que ingresar a un transmisor, luego se convierte en una señal. La señal atraviesa un determinado canal con dificultades de distintas índoles que le solemos decir o denominar como ruido. Al otro lado pues está esperando un receptor, y ese receptor hace la conversión nuevamente de la señal hacia un mensaje, y el destino pues interpreta la información final. Ahora, esto es un esquema unidireccional, ¿no? Que podría cubrir de repente un modelo convencional de TV o de radiodifusión. Sin embargo, en un sistema moderno de telecomunicaciones bidireccional, este transmisor también cumple la función de receptor. Entonces pues el término denominado en general para esto es un transceptor. Entonces tendríamos transceptor 1 y transceptor 2, ¿no? En un sistema bidireccional de comunicación. Quiero destacar aquí, por ejemplo, pues qué es el proceso, cómo es el proceso de intercambio de información entre dos usuarios. Por ejemplo, usuario A, que lo tengo a la izquierda, con usuario B. Quizá el usuario A creó esta diapositiva. Esta diapositiva, usuario B, que son de repente ustedes, pues en algún momento la van a poder estar visualizando. Pero para que esto sea posible, el usuario A lo que va a tener que hacer es ingresar a la red de telecomunicaciones, en este caso a la nube de internet, y llevarla hasta determinado servidor. Entonces cuando la audiencia o el usuario B requiera esta información, hará la solicitud, pasará nuevamente por toda la red de comunicaciones, por la nube de internet, y accederá hasta esta información que está alojada en el servidor. Entonces nuevamente pues podrá realizar ese intercambio de información y obtener lo que está buscando. Aparentemente solamente son dos PCs que se están pasando la información, sin embargo pues hay todo un proceso de por medio, que el cual
de acuerdo a los temas presentados en el capítulo anterior, iremos desarrollando poco a poco, ¿no? Una parte importante del intercambio de información para que se dé la telecomunicación, pues es el mensaje, ¿no? Y bueno, a nuestro parecer, el mensaje o la interpretación de mensaje por excelencia, pues es el que arma el modelo OSI para una tecnología Ethernet. No sé, bueno, eso lo veremos más adelante, pero voy adelantando algo, pues que en la capa 7, en la capa 6, en la capa 5, a nivel de aplicación, pues una información determinada se empaquetará y formará simplemente datos en primera instancia. Esos datos pues no tienen un destino, no tienen nada todavía, o sea, no pueden ser interpretados, son solamente netamente información, pero que está en un solo lugar y no puede ser interpretada para que pueda ser enviada. Entonces pasa a un sistema tipo un sistema postal, donde por cada nivel que va transcurriendo datos, este mensaje tomará pues un determinado nombre, ¿no? Para llegar hasta la capa física, que es gran parte del desarrollo que han permitido pues el desarrollo de las telecomunicaciones. A nivel de capa física, los descubrimientos y avances, se permite o se tiene hoy en día toda la tecnología desplayada que ya contamos. Entonces, hasta llegar, va siendo datos, simplemente información, se hace un segmento, el paquete, una trama, luego se convierte a bits, y a nivel de capa física, pues los bits son los unos y los ceros que vamos a transmitir, ¿no? Eso no quiere decir que unos y ceros o unidades de información no sean las que tenemos anteriormente a esto. Sin embargo, estos bits ya son palpables, son medibles, son transmisibles en un medio, de repente como un medio inalámbrico, de repente como un medio, como una señal eléctrica en un cable, o quizás como una señal óptica en un cable de fibra óptica, ¿no? Veníamos viendo que no podemos cerrarnos a que sea solo un transmisor y un receptor, sino que todo viene integrado en los sistemas bidireccionales de comunicación. Entonces acá yo tengo un ejemplo de un transmisor heterodino digital. Este transmisor heterodino digital está complementado con un receptor. Entonces está usando pues un medio inalámbrico, por eso podemos ver una antena acá en esta parte, pero esta parte de antena pues es el medio físico, ¿no? Puede ser cambiada quizás por una fibra óptica, quizás podría ser reemplazada por un cable de cobre, podría ser reemplazada también por una señal satelital, podría ser una antena de difusión o podría ser una antena punto a punto. Entonces son distintas tecnologías de medio que existen aquí para poder trabajar. Sin embargo, los términos que tengo aquí yo apuntados son los principales que uno tiene que conocer para entender cualquier sistema de telecomunicaciones. Por ejemplo, un line encoder, ¿no? Que es el codificador de línea. Nosotros, por ejemplo, si yo digo la palabra A, otra persona me escuchará la palabra A, pero para pasarlo al lenguaje de máquina, a que se pueda entender pues ese significado de la letra A, de repente pues va a ser transcrito como 111000. Ahora la pregunta viene a que ¿es eficiente que yo lo ponga en 111000? O quizás para mi sistema conviene que yo codifique esos bits como un 101010010101. Entonces esa eficiencia espectral que tiene determinado código digital es la forma que permite optimizar recursos para poder transmitir los bits con la mínima cantidad de consumo energético, de robustez en electrónica, con menores costos y con mayor eficiencia, ¿no?
La multiplexación, por ejemplo, cuando multiplexamos señales, pues de repente para captar mi voz yo necesito solamente un registro, pero si yo quiero captar mi voz más la voz que envuelve a otras, o para la multiplexación, entonces pues añado múltiples señales para formar una cadena banda base de información para que se pueda hacer un uso más eficiente de todo el sistema. La banda base, como ya lo venía diciendo, pues es un tren de información. Eso viene a ser una banda base. La modulación. Cuando hablamos de modulación, lo que estamos haciendo es hacer uso de artilugios matemáticos para poder facilitar el envío eficiente de información. Por ejemplo, si yo digo que voy a hacer una modulación por fase, quizás para mí un 1 es que la señal que estaba en fase de 90 grados ahora pase a fase 0, y para simbolizar un 0, la señal que estaba en fase 0 pase a fase de 90 grados. Entonces, así es, de acuerdo a los diferentes tipos de modulación que veremos más adelante. Así es como se interpreta, es un artilugio matemático para la facilitación del envío de información. Con esto pues hay que entender que a nivel de modulación, el principal enemigo a vencerse para que se use determinada tasa de alta transmisión o baja transmisión de datos es el ruido que podemos encontrar en el medio o canal que va a trabajar. Bueno, siguiendo con el esquema, tenemos la frecuencia intermedia, simbolizada como un F sub if. Una frecuencia intermedia es una condición de diseño que tienen los equipos de telecomunicaciones. Esta condición pues hace de que la electrónica desarrollada en masa no dependa pues de repente de la única frecuencia que se puede utilizar en determinado país. No, entonces utilizar una frecuencia intermedia hace que adaptemos la frecuencia en la que estamos trabajando de forma tal que todo sistema se pueda adaptar y internamente trabaje con la misma iteración de datos, que bueno, en este caso pues se entiende como frecuencia, ¿no? Acá bueno, estamos entrando a un sistema de RF. En este sistema de RF, este es el señor encargado de proporcionar la frecuencia de trabajo que va a tener. O sea, si es un operador, pues con qué frecuencia es la que está trabajando y qué frecuencia es la que tiene permiso de hacer uso respecto al espectro electromagnético. Entonces, este valor de threshold es el umbral que implica la mínima cantidad de potencia que hace legible una señal enviada hacia mi receptor. El ruido, como lo veníamos viendo, pues es el enemigo a vencer siempre. Entonces siempre vamos a buscar tener una mejor señal referente al ruido. El ruido también está causado pues por temas ambientales, por temas interferentes. Bueno, tenemos el canal o medio, que en este caso pues podría ser un medio inalámbrico, podría ser un canal óptico para las fibras ópticas, por ejemplo. Tenemos también un término a entender que es la figura de ruido. Pues la figura de ruido nos indica, ¿no?, el incremento del ruido cuando la señal pasa por nuestro sistema. Entendamos que a un sistema no solamente ingresa una señal nítida, sino también ingresa un nivel de ruido. Si ese nivel de señal se amplifica al ingresar, tiene una determinada amplitud, al salir pues esa amplitud ha sido multiplicada, entonces ingresa también un ruido y ese ruido ha sido incrementado con la misma intensidad. Entonces, a la medida en dB de la relación entre potencias de ingreso y potencias de salida,
le llamamos como figura de ruido. Luego empieza el sistema inverso. Teníamos una frecuencia intermedia a la cual le añadimos una frecuencia de RF, y para la interpretación le quitamos la señal de RF para trabajar con la frecuencia intermedia. Como les decía, la frecuencia intermedia pues es la frecuencia de diseño y operación del equipo de telecomunicaciones. Luego tenemos pues nuevamente que la señal banda base, y a esta señal banda base lo que vamos a hacer pues es la demultiplexación, ¿no? Vamos a hacer primero la demodulación y luego la demultiplexación, y con eso tendríamos ya toda la información que ha querido ser enviada, ¿no? desde un punto A hasta un punto B. Siempre vamos a necesitar entender que al ser tecnología pues siempre va a estar ceñida o marcada por una evolución constante, y bueno, saber que la convergencia IP hoy en día es una realidad. Tiempo atrás te decía que todas las redes pues desarrolladas independientemente iban a migrar a una sola. Esa una sola es más que evidente que ya es la tecnología IP. Las tecnologías de la información pues usan los recursos de las telecomunicaciones para lograr su objetivo. La digitalización ha sido importantísimo para el envío de la información, pero también en tecnologías de la información pues tenemos los desarrollos en capa 7, 6 y 5, ¿no? Que son los desarrollos de las aplicaciones en sí. Como conclusiones pues tenemos que hoy en día debemos comprender las telecomunicaciones desde el enfoque de las tecnologías digitales desarrolladas. Sin embargo, las tecnologías analógicas no dejan de ser una buena base. O sea, si nosotros entendemos los principios matemáticos de las telecomunicaciones analógicas, nosotros vamos a poder asimilar muy fácilmente las tecnologías digitales. Entonces, sí es importante, por más que de repente cada vez sean utilizadas menos las tecnologías analógicas, a manera de base o cultura general, para poder entenderlo, no está mal poder hacer un estudio previo de esto, ¿no? El nacimiento de una nueva tecnología de telecomunicaciones no necesariamente implica la desaparición inmediata de las tecnologías anteriores. Eso es cierto. Como les venía mencionando diapositivas atrás, en la evolución de la tecnología celular, ¿no? Empezó con 1G, 2G, 2.5G, 3G, 4G, 4.5. Hoy en día estamos listos a nivel de equipo banda base para el 5G. Todavía hay que añadir más sistemas de radio y también pues quizás mayor cantidad de equipos de estaciones base. Sin embargo, el nacimiento de una tecnología respecto a la otra no hace que esta muera inmediatamente. Por ejemplo, hoy en día acá en Perú pues operan las redes 2G, opera la red 3G, la 4G y la 4.5 a la vez, sin ningún problema. Entonces, de acuerdo al alcance de distintos usuarios, pues estas se siguen utilizando. 3 años atrás todavía yo participé en un proyecto Single RAN, donde se había unificado la red de acceso inalámbrico para las 3 tecnologías. Entonces en ese proyecto pues se pudo notar que hay muchos clientes y muchas personas que prefieren usar de repente su teléfono con botones a un teléfono táctil, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? Nunca debemos creer que nació lo último y lo último tengo que tener. No, hay un tiempo de transición entre una tecnología y la otra. Citar pues una breve frase del señor Nikola Tesla que dice así, ¿no? La distancia es el impedimento principal del progreso de la humanidad. Será completamente superada en palabra y acción. La humanidad estará unida, las guerras serán imposibles y la paz reinará en todo el planeta.
Bueno amigos, muchas gracias por la atención prestada. No dejar de invitarles a seguir viendo nuestros videos y publicaciones que constantemente estaremos realizando. Y bueno, nada más que nuevamente decirles gracias y hasta la próxima.